Todos seguimos hablando Él se así. queda callado. Nosotros actuando y el director de Víctor. No tengo la cancha que tiene. No, yo ustedes. tampoco. Víctor Heredia, suena gaucho de fondo. Ayer a la noche, Nico de Bernardi, quien es el profe de historia, quien es el que nos acompaña cada tanto, disfrutamos un montón conversar con él, me mandó este tema de Víctor Heredia. El gaucho, así. ¿De qué habla esta canción? Bueno, habla de un ser social que como estuvimos... Ahora te saludamos enseguida, así que... Dale, como estuvimos con el tema de la tradición, la semana pasada los estuve escuchando, se me ocurrió que por ahí podríamos continuar un poco la temática a partir de lo que ha sido elegido como el ser nacional en cierto Exacto. momento. Pero tiene una historia mucho más larga y compleja y me parece que interesante. Entonces la idea era hoy repasar un poco esa historia de ese tipo social, ¿no es cierto?, muy particular. No solo argentino, ¿no es cierto? También en Chile está el guaso, el gaúcho al sur de Brasil. Es todo, yo diría, un tipo social regional. Pero bueno, hoy lo vamos a circunscribir sobre todo acá, a Argentina. Esa voz que están escuchando del otro lado es de Nicolás de Bernardi, ahí está, es profe de historia, cada tanto charlamos con él acerca de justamente quiénes somos. ¿Cómo andas? Buenos días, Nico, gracias por venirte tan temprano. Muy buenos Muy días. buenos días, Nico. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, vos sabés que hoy también justo arrancamos la mañana con el Pachi diciendo que ayer me morfé todo un programa de Pacho O'Donnell ahí en Canal 7, no sé si sí. lo descubriste, de Prócer. No, Mirá no, lo que no te lo he va a visto. fascinar. Veo poca televisión. No, pero esto lo tenés que ver. Bien. Esto lo tenés que ver. La está Y si no está en redes, en YouTube. Claro, lo podés bueno, ver por ahí me YouTube. es más fácil a veces porque yo ya me he acostumbrado con esta cuestión de Sí, internet yo también. a que te sentás en los horarios que tenés y antes tenías para ver un programa, te preparabas, esperabas cierto día, cierta hora. Ahora con YouTube o con las redes sociales lo En podés algún tener. momento, en tenés, algún lo lugar tenés. está. ¿Cuántos años tenés, Nico? 47. 47. Che, el otro día, el fin de semana, me tocó armar ahí en lengua y literatura, ahí para nuestra hija adolescente, ayudarla a construir cómo fue dividido el proceso de la construcción del ser nacional, ¿no? Como Sí. idea del ser nacional. Dividido en dos etapas entre 1830 y 1860, pre-república, 1860-1890, con las repúblicas como ya instaladas, ¿no? Ajá. Esta figura de cómo se construyó desde la literatura el Sí. ser nacional. Sí. Y hablándolo desde el romanticismo latinoamericano. Bien. El romanticismo latinoamericano como en contraposición al romanticismo europeo. ¿De qué hablaba el romanticismo? Los autores de 1830, 1860. Y una de las síntesis que encontramos fue esto de, bueno, ¿cómo se construye el ser nacional? ¿Quién lo construye? Quizá eso es lo que está en discusión cuando hablamos de política, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de defensa de intereses, cuando hablamos de quién construye, quién cuenta, cómo somos, ¿no? Claro. ¿Y qué elige para contar? ¿Y qué elige para contar? Y ahí apareció Civilización y Barbarie, volvimos Claro. a Jaureche, y en eso apareces vos diciendo vamos a hablar del gaucho. En esta intro que te digo es ayudarnos a construir desde hoy quién nos contó quiénes somos desde el gaucho. Bien, está buena el puntapié inicial. En realidad el movimiento de la construcción, incluso yo te diría que se afirma incluso más tarde, en las primeras décadas del siglo XX. Pero yo arrancaría por el principio y me iría para el 1600 y 1700 en las llanuras de la Pampa y el litoral, que ahí es donde aparece lo que después van a elegir como el ser nacional. Ahí aparecen por lo menos las primeras... los primeros relatos respecto a los gauchos, no relatos literarios, sino crónicas que comentaban ese tipo de vida distinto, digamos, lo que se veía en general en el resto del virreinato. Y tiene que ver con la particularidad de que cuando intentan las primeras fundaciones por el 1530 y pico, 1540, en la costa de Buenos Aires y Paraná,
los españoles trajeron vacas y caballos de Europa, que acá no había, y bueno, los indios tras un breve trámite les quemaban las ciudades, los sacaban sonando y los bichos se les disparaban. En 100, 200 años, todas esas llanuras de lo que hoy es Uruguay, Entre Ríos y Buenos Aires inclusive, se llenaron de hatos de vacas y tropillas de caballos salvajes. Entonces, hubo una actividad acá muy común en ese momento, en esas épocas coloniales, que fue la vaquería. En general no se criaban vacas, sino que se las iba a cazar, más allá de la frontera. Este también es otro dato interesante. Nuestro país, sobre todo durante el periodo colonial, pero hasta fines del siglo XIX, tuvo fronteras muy amplias con los indios. Todo el sur, imagínate, sur de Mendoza, sur de San Luis, sur de Córdoba, sur de Santa Fe y casi todo Buenos Aires, por ahí pasaba la línea de frontera sur con los indios de la Pampa y la Patagonia. Y la línea de la frontera norte, podríamos llamar, que en realidad se le llamaba la frontera este, pasaba por Mar Chiquita, el río Salado, o sea, por mitad de Santiago del Estero, hasta la puntita de Tucumán y ahí enfilaba para arriba por Salta y Jujuy. Y por el otro lado, digamos, de Mar Chiquita hasta el Paraná y del Paraná hacia el norte. Sí. Entonces tenemos hablando de territorios muy amplios de fronteras y, y a esas fronteras, a esos territorios todavía no dominados por el español, iban a cazar vacas. Eso eran las vaquerías. Miles de kilómetros. Sí, miles de kilómetros y muchos territorios también del otro lado, ¿no es cierto? Donde vivieron los pueblos originarios que no fueron sometidos por los españoles y que tenían intensos contactos con las poblaciones de frontera. A veces más violentos, muchas veces pacíficos y comerciales, ¿no es cierto? Pero que sobre todo fue un intercambio cultural y en ese intercambio se forma el gaucho, en ese mestizaje. Y en esas tareas de la caza, de la vaquería, de salir a cazar vacas. De ahí todas las tradiciones con el cuchillo, que es el arma y la herramienta de laburo fundamental. Claro, de ahí viene el gaucho, 1600, 1700. 1600, 1700, exactamente. El resto de la población de lo que hoy es territorio argentino, ¿no es cierto?, que estaba dominado, era más bien una población campesina, sedentaria, más parecido a los indígenas del norte. Pero en estas fronteras teníamos pueblos originarios que habían adoptado el caballo, que se le había escapado a los españoles, los mapuches, los ranqueles, los guaycurúes en el Chaco. Pues no había caballos antes. No, hubo un caballo... Lo trajeron de Europa. Claro. Lo trajeron en 1600. Sí, hubo un caballito pequeño del tamaño de un perro en la época de la megafauna, pero se extinguió hace unos 10.000 años. Y aparte no era para montar, era chiquito. Sí, sí lo comían mucho los pueblos de esa época. Mirá. Era cazado para comer. ¿Pero qué? ¿Justo habrá nacido así? 10.000 años para atrás. Sí, claro, nació peticito. No, por el frío. Más chiquito que el pone. Sí, fue la evolución, digamos, viste que 10.000 años para atrás igual es. Claro, en Europa se separó hace muchísimo, de ahí África y Europa de América. América. El caballito valiente. Exactamente. Así que traen los caballos. Se escapan y lo adoptan los indígenas. Los ranqueles. Y ahí aparecen los ranqueles, los mapuches, los guaycurúes, muchos pueblos. Desde el principio casi de la conquista. Y eso justamente les permite resistir a la conquista española. Y en esa frontera entre el mundo indio y el mundo blanco, donde estaban las vacas salvajes, aparece este gaucho que tenía el cuchillo, pero también tenía la boleadora como una herramienta fundamental. Claro, pues en esa época que cazaba ñandú, todo eso. Ñandú y guanaco y vacas. ¿Hijo de quién era el gaucho? Hijo de algún rincón de la llanura, decía Borges en esa letra. Exactamente. Y en realidad era hijo mestizo porque en todas estas zonas que eran marginales y zonas de fronteras no había propiedad de la tierra ni mucha fiscalización. Entonces las familias mestizas, a veces mezcla de indio y negro, porque también hay mucho afrodescendiente traído por la colonización española, exactamente, en condiciones de esclavitud, se van asentando en estas zonas y estos tipos se enrolaban en estas acciones que por ahí las organizaban los estancieros de ir a cazar vacas para traer, para carnear y sobre todo para usar el cuero. O también pueden ser hijos del patrón, del estanciero.
de dinero o no, todavía no existía. No. O sea, ¿quién? ¿Los gauchos? Sí, desde este No, el No, patrón. todavía era Sí, o sea, un colonización hijo bastardo. Son El hijos. bastardo. El bastardo, digo yo. sí, Me sí, parece fruto que de viene más de ahí, violaciones, fruto- también. Sí, fruto de esto de ser Básicamente empleada doméstica y bueno. Es un Básicamente mestizo. Básicamente mestizo, afromestizos, incluso Afromestizo. si se quiere. Sí, totalmente. Pero con un componente indígena muy fuerte, incluso en lo cultural, En lo ¿no es cultural. cierto? Sí. De hecho, vos busca cualquier imagen de los ranqueles o los mapuches del siglo XIX y están vestidos de gaucho. O el gaucho está vestido de ranquel, depende cómo lo querramos ver, pero había una cuestión común en Vos esa decís, cultura. un ponchito con... Calzoncillo cribado, ese calzoncillo largo, con chiripá, bota de potro, y después la camisa sí en general empieza a llegar a partir del siglo XIX Claro, de sí. Inglaterra, ¿no Sí, es sí. cierto? Hacia 1700 entonces aparece esta figura. Aparece esta figura que salían a cazar vacas salvajes para traer los cueros, sobre todo, era lo que más, la cerda también, el pelo y eso. Y a finales del 18, cuando viene la revolución industrial inglesa, que empieza a demandar más materias primas, una de las más demandadas de toda esta región pampeana y litoral va a ser los cueros. Entonces, antes había otro tipo de ganadería, estaba muy difundida la mula, por ejemplo, en esta región. Es como que la vaca va copando todos los espacios por la gran demanda que hay, y la cultura en torno a la vaca que se había conformado, que era la cultura del gaucho, también se va extendiendo hacia el norte, hacia lo que hoy es Córdoba. Una vez que probaron el asadito, Claro. chao. Claro, lo que pasa es que el cuero, no es la carne. Lo que más Es el valioso. cuero, es el cuero, Al es más. principio el cuero. Sí, porque además este ganado cimarrón, salvaje, eran vacas Muy duro, Duras. muy duro, y De- no se podía contener la carne, tampoco se podía cuidar ni No. mantener frío. Además, eso no, bueno, después la van a usar cuando llega la época del saladero, como carne Charqui, salada. ¿no? ¿Cómo? Charqui. Para hacer charqui, Charqui. para venderle a los esclavizados, a los dueños de esclavizados en Cuba y en Brasil. Pero en este momento lo que hacían, lo que usaban de la vaca para comer era la lengua. Se expande el mercado, se expande el mercado de la vaca por la revolución industrial, se expande la cultura gauchesca. Se hacia el expande resto la del cultura territorio. gauchesca y comienza el siglo XIX y vienen primero las guerras de independencia. Entonces, acá empieza a haber una presión sobre los gauchos, porque en un principio quienes van a participar en estas guerras van a ser sobre todo gente de la ciudad y urbana, pero rápidamente esa reserva se acaba. Entonces comienza un doble trabajo de presión sobre los gauchos. ¿Por qué? Porque ahora que es valorizado el ganado, ya esas tierras de fronteras empiezan a ser ocupadas por estancieros efectivamente. Y el gaucho en sí, ese gaucho del siglo XVIII, de principios del XIX, era un ser bastante libre, que se empleaba temporariamente para conseguir algunas monedas para los vicios, la yerba, el tabaco, el aguardiente, y después, justamente también, ¿de dónde viene el gaucho? El gaucho no lo parió una yegua en el medio del campo, viene de una casa, y en esa casa vamos a ver que en general había todo un cultivo de subsistencia, y más algunos animales, más algún chancho, más alguna gallina, con lo cual la comida la tenía asegurada. Además, en estas regiones había mucha caza, guanaco, perdices, mulitas, para proveer la carne, entonces no necesitaba trabajar tanto. Entonces ahí empieza a haber una presión de los estancieros, porque al valorizarse, digamos, los que se comerciaban el cuero de vaca, necesitan mano de obra. Entonces empiezan a aparecer las leyes para presionarlo, para que esté bajo un patrón. Ahí aparece lo que es la papeleta de conchavo, que es un certificado de trabajo que te daba un estanciero. Si vos tenías que estar trabajando en una estancia y tenías que tener ese certificado, si te agarraba la policía y no lo tenías, te llevaba primero a la comisaría por vago y mal entretenido, y de ahí te destacaban a la milicia. Che, ¿quién era la autoridad en este tiempo? Los estancieros, y había autoridades como los jueces de pedáneo, jueces de campaña, jueces que ahora sería el juez de paz. Colonia, todavía nosotros. No, ya estamos en el momento de la independencia. Ah. Ahí hay una cuestión media difusa de las autoridades, pero la asumen sobre todo
los estancieros que van a poner a los gobernadores y a los funcionarios, que en los campos eran los jueces Los pedáneos. campos de dinero, los que movían ahí en la economía. Exactamente, cuando sacan a los españoles y las estructuras que venían de afuera, ¿no es cierto?, se van a hacer cargo directamente los propietarios y van a tratar de afirmar su poder sobre la tierra. Por eso la idea de que el gaucho o va a trabajar a la estancia o va al ejército. De ahí que va a ser muy utilizado en las guerras de independencia. En los dos casos trabaja para los dueños de la tierra, que son estos patriotas que pelean por la independencia. Que en un principio pelean por la independencia, pero muy rápidamente se empiezan a pelear entre ellos y asumen la figura del caudillo, que también se llevaba a los gauchos a estas guerras. Y después viene el cuatrero. Y el cuatrero era el que no quería participar de esto y no tenía la papeleta de Conchavo, claro. Que era la imagen original del gaucho en la colonia. Al gaucho se lo tenía como justamente el cuatrero, como un delincuente. Y que ya venían así porque iban a cazar estas vacas y todo eso. Exactamente. Y hacían el mercadillo ahí. Pasa que cuando se acaban las vacas salvajes, empezás a cazar vacas de los estancieros. Ahí viene el tema del abigeato, como aparece en los registros judiciales, que es el cuatrerismo. Eso en 1930, 1920, no, 1830. 1830, 1820, 1830. Entonces al gaucho ahí lo empiezan a someter y el que se quería escapar de esto terminaba siendo el matrero, el gaucho salvaje. El Martín Fierro. El Martín Fierro. Ahí aparece también la primera literatura sobre los gauchos o sobre esa pampa, ¿no es cierto? El matadero de Echeverría, la cautiva, el Facundo de Sarmiento, donde da una imagen del gaucho totalmente negativa y salvaje. Una cultura del gaucho que se había construido 200 años, no es algo que se impuso ni que nació, fueron 200, 300 años de cultura. De cultura que se fue construyendo y que se fue expandiendo, si se quiere. Esto es una contradicción en cierta forma. Se fue expandiendo junto con la comercialización del cuero, pero al mismo tiempo también se lo fue tratando de someter desde ese momento. Primero se lo usa como mano de obra o como soldado en los frentes de batalla, contra los españoles y después entre ellos. El gaucho que peleaba por Rosas y el que peleaba por el general Paz en realidad no eran tan distintos entre sí ni tenían en claro una ideología política. Había una cuestión de fidelidad al patrón. Claro. En eso se basaba el caudillismo, justamente. Pero bueno, estas presiones sobre el gaucho en realidad, hablamos de la literatura, perdón, y ahí aparece en el 1872 el Martín Fierro, que es la primera voz que lo va a defender un poco al gaucho, ¿sí? Y va a justificar ese fuera de la ley, el por qué huye cuenta la verdad. A la frontera. Sí, por lo menos cuenta su verdad y una postura que Hernández, el autor, él de chico se crió en las estancias, su padre era mayordomo de las estancias, de una serie de estancias de Rosas, no todas porque tenía varias, pero en un par de estancias del sur de Buenos Aires las manejaba el papá de Hernández y él se crió ahí y ahí se cría con toda esta cultura se hace amigo de los gauchos. Pero si vos te pones a ver esta cuestión de cuando hay problemas con el Estado, huir a la frontera, tiene que ver con que era más fácil asimilarse a la vida de la toldería que a la vida que estaban proponiendo los políticos de ser preso de nacionales. Ellos. Exactamente, esta modernización que proponían. ¿Ya estaba el trigo ahí? ¿Cómo? ¿El trigo ya estaban plantando? Todavía no. ¿Qué lugar ocupa la paisana? ¿Es la compañera del gaucho o no? En esto de la tradición, ¿viste? Aparecemos... ¿O es la que armaba todas las estrategias? Y en realidad hay muy poco registro de ella. La china, la paisana. La china, ¿quiénes eran los chinos? A los chinos se les decía los indios. Ajá. De ahí la cuestión mestiza también. Muchas veces era una india que se iba a vivir con el gaucho. Pero vivían en general apartados. Todavía hasta este momento no hay alambrados. Entonces... el ganado había que salir a buscarlo, a reunirlo a la mañana por si se dispersó a la noche, entonces se hacían en casas aisladas, en puestos, lo que nosotros conocemos como los puestos. Sí. Bueno, las estancias estaban llenas de puestos y en estos puestos vivían estos gauchos, más que bajo el patrón, cuidándole las vacas, pero no trabajando directamente. Exacto. El sometimiento del gaucho va a llegar a partir de 1880. En esa década hace su aparición, un poquito antes, a finales de la década de 1870, el alambrado.
y con el alambrado cambia la configuración de las estancias y ahí es cuando los puestos dejan de tener sentido en la pampa porque ya cerrás los campos y las vacas quedan atadas. Entonces se trasladan a estas familias al casco de la estancia y pasa de ser el gaucho a ser el peón de campo. Ese gaucho libre que era difícil hacerlo, someterlo a un patrón o someterlo a la justicia, que ahí nomás se daba vuelta y se reviraba, ¿acaso no? Lo domesticaron. Lo domesticaron e incluso hasta le cambian la indumentaria porque desaparece el calzoncillo y el chiripá y aparece la bombacha. Claro. Que llega también con el rezago de la guerra de Crimea. La bombacha es el pantalón del ejército turco, la babucha. La babucha de los ahí turcos. Viene, mirá. De ahí viene. Mirá. Estamos hablando de 1880, ya Mitre gana hacerse cargo de escribir la historia argentina, Roca empieza a decir, bueno, vamos a construir un país más grande, qué sé yo. Al gaucho la incorporación del alambrado es buenísima esa. Ahí eso transforma todo. Y bueno, y acá también hay un punto fundamental, porque junto con esta transformación y modernización llega la inmigración tan buscada y tan alabada, digamos, la por cultura Sarmiento. europea, por Sarmiento, por Alberti, por muchos de esa generación. Pero con esta inmigración que ellos esperaban trajese la civilización, en realidad llegan muchos obreros, trabajadores, anarquistas, sindicalistas, comunistas. 1890, con sus huelgas, sus boicots, su protesta social, su revolución social también. Entonces ahí se les empieza a cambiar la óptica con respecto al inmigrante. Ahí ya estábamos en la época de mate cocido y... Claro, exactamente. Nos estamos acercando a esta otra época ya de los bandidos, de los nuevos bandidos rurales. Entonces, en 1810, porque también la Primera Guerra Mundial, o sea, esa década en realidad fue complicada económicamente para lo que es el modelo... La década de 1910, claro, está la Guerra del 14, pero hay varias cuestiones ahí que complican el modelo agroexportador. Entonces, desde la política y desde las artes, la literatura, se empieza a ver con ojo crítico este europeísmo de la generación del 80, ¿no es cierto? Que buscaban la cultura y lo que trajeron fue la revolución. Sí. Y gente que protesta, que hace lío. Entonces ahí se empieza a buscar las raíces de los países, ahí en toda Latinoamérica, ¿no es cierto? Empiezan a hacer como una búsqueda, a ver, bueno, nosotros no somos eso, ¿qué somos nosotros? Y acá es cuando se lo vuelve a ver al gaucho, que ya no existía, ahora teníamos al peón de estancia. Claro, ya se había, claro. Antes de llegar hasta ahí, perdón, sí. Porque me quedé con una pregunta. Perdón. En ese momento, 1880, 1890, cuando estábamos contextualizando ahí, el gaucho, vivíamos 30 y pico de años, más o menos, de tu conocimiento. Sí. ¿Había orgas? ¿Se juntaban? ¿Había movidas en donde 4 o 5 gauchos se organizaban para hacer algo? ¿O no hay registro de eso? No hay registro. No hay registro de una voluntad política del gaucho en cuanto a lo político. Sí se juntaban en las pulperías a jugar al pato. Bueno, ahí aparece otro juego tradicional. Habrá visto algunos fogones con la pava, el poncho. Exactamente, seguramente de ahí, ¿no? Pero claro, ante esta persecución ellos no lo visualizaban como un problema estructural, sino ni tampoco con una organización propia. En todo caso, sí lo que podemos ver como organización de los gauchos son las montoneras federales de posteriores a 1860. Ajá. La de Chacho Peñalosa, la de Felipe Varela. Estos personajes son interesantes, son caudillos que no son igual a la camada anterior de Rosas. Ya serían más caudillos que gauchos también. O sea, estarían más... Es que en realidad el gaucho siempre se sintió representado por el caudillo. Por eso. En las alabanzas a Rosas, digamos, en las opiniones positivas a Rosas, estaba que el tipo era el que mejor domaba, el que mejor montaba. Claro. Hay una anécdota de un pintor de Ordigny que estuvo en las estancias de él que dice que estaba hablando con Rosas y le avisaron que había un gaucho que le estaba robando ganado, un cuatrero. Entonces pidió su mejor caballo, se subió y salió sonando a buscarlo y todos por atrás. Pero claro, el caballo de Rosas era el más rápido además, todo era lo más.
Rosas lo alcanza el cuatrero, se le tira encima, lo tira al piso y cuando llega su gente ya lo tenía reducido en el piso. Le hace pegar 50 latigazos y después que lo bañen y que vaya a almorzar con ellos. Esto el pintor lo vio y estaba en la mesa, claro, entonces, ¿y por qué estás robando? ¿Qué estás haciendo? No sé qué, yo tengo familia, bueno, dice, para que no me robes más, te voy a dar un puesto. El patrón magnánimo encima, que te Totalmente. tiene cagando, pero al mismo tiempo es magnánimo. Claro, pero el que no manda a que lo agarren, el que primero va y lo agarra solo, por eso. Entonces, este tipo de figuras van a ser los que van a representar políticamente a los gauchos. Claro, y no van a discutir las ideas. Pasa por otro lado la representación. De ahí viene después el respeto al patrón, ¿no? Exactamente. Claro, que es respeto que no es solo por la cosa, sino también por lo que hacían. O por lo que exactamente. De hacer. Al caudillo. Al patrón. Claro, por eso algunos patrones eran caudillos y otros simplemente apoyaban a los caudillos. No cualquiera le daba el cuero para ser caudillo. Cuando... después de Mitre, y sobre todo después de 1880, el patrón dejó de manejar la estancia y tenía su mayordomo y vivía en Buenos Aires y se iba 3 meses a Europa. Claro. Claro, desaparece el caudillo. Ese era el hijo de un... Claro, desaparece el caudillo y desaparece el gaucho. Y después de que desaparece el gaucho y aparece el peón de estancia y el dueño de estancia, digamos, cambian las relaciones sociales, se capitalizan, por decirlo de alguna manera. Seguro que le enseñaban a leer, a escribir, ¿no? A los... No era para tanto. ¿Todavía no? No. Incluso en más de un caso los mataban y los enterraban adentro de la estancia. Sin que nadie pregunte nada. Chao, se la sí, mandó el poder del patrón en ese momento era incluso más terrible. Bueno, hasta el día de hoy se sigue viene así, ¿eh? No digo que entierren y maten. Viene la civilización y la barbarie como debate en la Argentina después de la inmigración y esta historia de la civilización y la barbarie, el debate es anterior a la inmigración. Por eso se vuelcan hacia la civilización y la inmigración. Y ahí es cuando se arrepienten a principios del siglo XX y empieza toda una búsqueda a nivel latinoamericano del pasado español o del pasado anterior. Algunos países se decantaron por lo indígena, como Perú, con los incas, y Argentina, o los literatos argentinos, se van a decantar por ese gaucho que era un ser libre e indómito y había dado la vida por la patria en las guerras de independencia, que en realidad iba a la fuerza, porque si no o ibas a trabajar a la estancia o te llevaban a la guerra, no había otra. Volviendo un poco acá al Valle de Tras la Sierra, tenemos estos cascos de estancia que vemos, muy poquito, pero por lo menos en la zona de San Javier, viste que hay un par de estancias muy pomposas, no sé cómo decirlo, ahora están todas recicladas, pero se alcanza a ver. En ese momento, ¿había algo acá o no? Todavía no. Sí había algo, pero en realidad mucho menos, porque al no ser tierras tan aptas para el modelo agroexportador, seguimos teniendo en Tras la Sierra una gran cantidad de pequeños productores. También ya con el modo de vida del gaucho, si se quiere, en cuanto a lo cultural, pero no tanto en cuanto a lo económico. Porque acá vamos a ver que van a ser más gente que tenía su chacra, con una producción diversificada, campesina, que en todo caso salía en algún trabajo temporario, pero no trabajaba para las grandes estancias. Acá incluso esa figura indómita se va a sostener más tiempo por la posibilidad de poder subsistir económicamente con las pequeñas propiedades de 2, 3, hasta 5 hectáreas como mucho, pero que le sirvieron para no entrar en el juego del patrón de estancia. ¿En qué momento entra ¿en qué momento entra en la tradición el gaucho? Porque si hay algo que somos entonces, en esto que vos contás, si hay algo que somos auténticamente, somos gauchos. En el punto de cómo nos hemos construido a lo largo de estos últimos 400 años. ¿En qué momento lo tomamos como tradición? Gaucho y China, claro. Y más o menos en el momento en que se empiezan a recrear las tradiciones, lo nacional aparece a principios del siglo XX. Ahí viene la cuestión de la construcción de las fechas patrias, los feriados, y desde la literatura, por ejemplo, en el 26 aparece Segundo Sombra. Segundo Sombra. El gaucho mítico
digamos, reconstruido míticamente por la literatura, aparece a principios del siglo XX, década del 10, década del 20, en adelante, a la década del 30. Ahí ya no es la imagen crítica de Sarmiento. Sarmiento está interesante lo que plantea. Él dice que el gaucho es malo, no por una cuestión de su forma de ser, digamos, porque sea malo en sí, sino por el medio en el que le toca vivir. Él usa la anécdota de a Facundo le decían el tigre de los llanos porque en teoría se peleó mano a mano con un tigre. Dice, entonces ese tipo está viviendo en un monte donde la muerte está a cada paso, entonces la vida tampoco tiene otro significado más fuerte que eso. Entonces es violento porque la vida es violenta con él y mata porque la muerte es algo cotidiano, porque puede ser por una bestia salvaje, puede ser por una víbora, puede ser por otro hombre. Y después también en la cuestión esta del cuchillo como herramienta y arma al mismo tiempo en las pulperías y después de unos tragos, cuando se entraban a desconocer, también más de un gaucho tenía muertes para pagar. De ahí viene la famosa el cuchillero. Claro, exactamente. Pero la cuestión del gaucho malo desaparece a partir de 1910, 1920. Ya el gaucho es el ser libre, el que dio la vida por la patria en la independencia. Y ahí esa recreación del gaucho es la que se construye después que lo reivindicamos después del 1920, 1930. ¿sí? Claro, después de ese momento lo reivindicamos. Que empezaba a boleadoras, toda esa... Exactamente, la bombacha, el disfrazarse de gaucho para los desfiles y eso. Hay ¿Cómo se llama lo que buscan? La sortija, creo que sortija. Los juegos tradicionales. Los juegos tradicionales. Pero fíjense que, por ejemplo, a la gente tradicional acá no le decimos gaucho, le decimos paisano. Sí. Y es otra diferencia igual. Es otra cosa. El paisano sí es el ser local. Bueno, pero es más que vos decís, el más chacarero, agricultor, claro, exactamente. El gaucho está totalmente ligado. Chicas, ¿no? Claro. El otro es, estancia, producción y ganadería. Importación. El gaucho está ligado sobre todo a la ganadería y a los trabajos rurales en torno a eso. En cambio, el paisano tiene la familia, tiene la chacrita, es más agricultor. El caballo es un artículo relativamente caro, en todo caso lo tiene para arar, no para andar... La guitarra, el fogón. Hay muchas cosas que se mezclan en esto porque estamos en una misma región y el mestizaje es profundo y además con la expansión del ganado vacuno la cultura gauchesca también se expande. Pero hay una recreación del gaucho en la modernidad que no tiene tanto que ver con el gaucho de aquel momento. Si se quiere, el gaucho de hoy puede ser más un pibe villero que otra cosa. ¿Y cómo lo describís a ese pibe villero entonces? ¿En dónde lo atás? ¿Ya que nos metimos en esta? Y justamente en el que no se somete a la ley, no quiere ir preso, no quiere trabajar para un patrón que lo explote, quiere hacer su vida indómito a las leyes, ¿sí? Y según los códigos de su propio grupo social, así eso tenga que ver con la delincuencia para la justicia o para la sociedad en general. Hay un descubrimiento que hemos hecho, algunos también, de que las leyes, desde todo el tiempo y la historia, han sido creadas por los intereses hegemónicos del momento y de la época para defender esos intereses, ¿no? Básicamente, y después las fuerzas públicas lo mismo, la policía, lo que sea, son creaciones de los poderosos para defender sus intereses y dejar fuera de la ley a lo que no es, ¿no? La canción de León Gieco y eso. Vos ponés ahí... Vos ves que hay como un ver los hilos de los títeres, ver los hilos en estas nuevas generaciones también. Sí, totalmente. Y no solamente desde las leyes, sino de un complemento importante que son los medios de comunicación. Bueno, a ver, te pones a leer la prensa del siglo XIX con respecto al gaucho y al indio, porque lo equiparaban, y Sarmiento los equipara al gaucho y al indio culturalmente, y decía, no hay que ahorrar sangre de gaucho ni de indio, porque es un abono para que crezca nuestro país. Y vos ves la prensa, lo que dice hoy de los chicos marginales, o no solo chicos, ya hay adultos, digamos, de la gente de las villas, bajar la edad de la imputabilidad, hay que meterle balas, hay que meterlos presos. Yo te traería, la próxima buscamos diarios del 1870. Habla de lo mismo. Que cuando fundamentaban la conquista del desierto, y es escalofriante
el sentido similar que tienen en cuanto a generar en la opinión pública las condiciones necesarias para poder avanzar violentamente sobre esa población. Para cerrar, un detalle nada más, porque siempre nos queda un montón Y ya de están ganas los de seguir invitados. charlando, sí. Y son las 10. Cuando Borges lo pone a Cruz al lado de Fierro y dice esto de no voy a permitir que un hombre valiente, cuando pone Hernández, ¿no? Sí, sí. A Cruz también, cuando hay la ciudad reivindicando al gaucho desde la ciudad, ¿no? Desde la mirada esa de la ciudad. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que...? Porque ahí es un soldado diciendo no voy a permitir que un valiente se muera, peleando solo. Yo creo que, a ver... ¿Hay algo tanguero ahí? ¿Hay algo de...? No sé si tanguero, hay algo político. Hernández, cuando escribe el Martín Fierro, estaba políticamente enfrentado a Mitre y a los liberales de Buenos Aires. Íbamos a hacer la biografía de Hernández, quedó ahí en el tintero para la próxima, porque es interesante también. Pero Hernández se va con Urquiza a Entre Ríos y a partir de ahí comienza desde el periodismo a combatir a la élite de Buenos Aires, a la élite europeizante, ¿no es cierto?, de Buenos Aires y las ciudades. Entonces me parece que lo que busca es contrarrestar ese discurso a favor del gaucho, no sé si solo por amor al gaucho, sino también por oposición a sus enemigos políticos. Después de esto, ¿se puede seguir continuando? ¿Hacia dónde nos vamos? Después del gaucho. ¿Qué llega? ¿Para la próxima? Para la próxima. Bueno, puede ser la vida de alguno de los caudillos. Felipe Varela es un tipo muy interesante. Varela. Varela. Mira, justo acá tenemos... De Catamarca. Mira lo que estamos acá teniendo. La versión de esos. Bueno, después nos vamos entonces de los gauchos a los caudillos, porque también ahí es como que Nos quedamos por la época. Y que nada tiene que ver, viste que al final todo está sucediendo como sucedió y como sigue sucediendo, se vuelve a repetir todo. Es un proceso, los procesos son así, ¿no? La historia no es un blanco-negro, esa idea mitrista y liberal de claro, somos así o totalmente. así, hay que romperla. Sí, es una historia más hecha... compleja. Cuando la historia es muy simple hay que entrar a sospechar, porque los procesos son complejos, nadie es absolutamente bueno o absolutamente malo. Bueno, Sarmiento es otra figura que algún día hemos tenido que... Bueno, después nos vamos con los próceres. Y Roca también. Sí, ahí entramos Roca. con... Bueno, ahí lo bueno es más difícil encontrarlo. Bueno, a mí el coraje, la valentía... Roca me cuesta. A mí el coraje de Roca frente a la sumisión de Alem, después de haberlo peleado tanto, a mí me lo pone en otro lado. Decir, bueno, este tipo es un gaucho. Sí, totalmente, sí. Pero bueno, nos queda todo eso ahí. Ya vienen los Robertos. Roberto Mereta, Roberto Martínez para hablarnos del presente. Saluda, el que Nico. agradecerte Próxima, tanto, Nico, los años de formación que has tenido para poder contarnos la historia así. La verdad, del corazón te lo agradecemos un montón porque nos hace muy bien entender de qué va la cosa. Y sabemos que implica haber leído un montón, haber estudiado un montón, haberte dedicado muchos años de tu vida para poder llegar a esta síntesis de 20 minutos. Bueno. Para solo decir que lo único que hace falta es la tecnología, ¿no? La historia sigue estando igual, repitiéndose, sin tecnología. Sí. No, bueno, yo también les agradezco este espacio porque, digamos, toda esa formación o esas lecturas que uno pudo haber tenido no son solamente para uno, digamos, cobran sentido cuando eso se puede hacer social y compartir también. Y en lo personal también agradezco el espacio porque me saca de mis obligaciones de trabajo. Yo trabajo en historia, pero en determinadas historias por las materias que tengo que dar. Entonces, para mí, ponerme a leer de otra cosa, o de los gauchos, o de algún caudillo, o de las brujas en la etapa colonial, es un recreo también en el laburo y es un disfrute por otro lado. Nicolás de Bernardi del otro lado. Muchas gracias, Nico. Gracias a ustedes. Nos vamos escuchando El Gaucho, del queridísimo Víctor Heredia, y ya venimos.